El Economista, podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos del Economista? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Oye Cracks. De este lado los saluda Jimena Bravo, muy feliz y muy entusiasmada de este episodio del día de hoy porque tenemos a un gran invitado, un verdadero crack, y el día de hoy nos hablará sobre cómo ser líder y cómo innovar en un momento en el que el mundo experimenta pues una gran transformación digital, en que cada vez estamos más conectados y llenos de información. Para mí es un placer, de verdad, el día de hoy presentarles a Juan Pablo Dubini, quien es Chief Marketing Officer de Vic, una marca que ha estado con nosotros por generaciones. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Es un gusto que el día de hoy estés por acá. Muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario. Y oye tú, Juan Pablo, has estado en distintos mercados de Latinoamérica, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, México, por supuesto, pero me encantaría que, además de esta breve introducción, nos contaras un poquito sobre ti. Háblame de qué te ha llevado a ser CMO de una de las marcas más icónicas que podemos tener. Háblame un poquito sobre esto, qué te ha llevado a este punto. Mira, te voy a contar en realidad, cómo llegué a marketing, que me parece que también es muy importante, claro. Cuando empecé mi carrera, la empecé en finanzas. Soy economista de formación, trabajé en un fondo de inversión y hubo un momento que me di cuenta que todos los líderes eran expertos en una industria, sabían mucho de algo y ese mucho que sabían agregaba valor. Claro. Entonces, lo que pensé, dije, bueno, ¿cuál es el centro, el corazón de una estrategia de una compañía? Uh-huh. Marketing. Claro. Y ahí dije, ahora lo que quiero hacer es marketing, que es el centro de la estrategia. Y así que comenzó mi carrera en marketing. Me acuerdo cuando empecé a pensar en salir del mundo de economía, finanzas, uh-huh, para marketing, empecé a buscar trabajo en marketing, todo el mundo me decía, no, pero sos economista, ¿por qué? No tiene nada que ver. Ajá. Y ahí, insistiendo, mi primer lugar de marketing, ahí que fue mi primera escuela, fue en Kraft Foods, que ahora es Mondelez. Y me acuerdo que quien me contrató, yo le pregunté, dije, ¿pero por qué me contratás? ¿Por qué? Me dice, porque el marketero ve las estrategias a través de decodificar los números de datos y esos datos transformarlos en insight que traigan negocios. Y eso para mí es una cosa que van pasando los años y me doy cuenta que es una de las cosas más importantes de toda la lógica del mundo. De toda la lógica del mundo. Y más hoy, que estamos llenos y repletos de información. Uh-huh. Así es, y precisamente, en toda esta trayectoria que llevas de este cambio de finanzas a marketing, ¿cuáles fueron los retos principales o los desafíos a los que te enfrentaste? Además de, obviamente, de estos, ¿no? En un inicio, ¿cuáles son los desafíos que, por ejemplo, también hoy enfrenta un CMO en este mundo, como dices, lleno de información, lleno de datos, en el que incluso se puede decir que la audiencia ha estado sobreestimulada de tantos mensajes que vive todo el tiempo? Mira, yo creo que los principales desafíos, los listaría de la siguiente manera. Uno es el exceso de información, pero diría que el desafío no es el exceso de información. El desafío es en transformar esa información en insights relevantes para generar negocio. Pensé lo siguiente. Todos, absolutamente todos, tenemos exactamente acceso a las mismas informaciones. Sí. Tú eres mi competidor y tienes acceso a las informaciones de mercado, de participación en mercado, lo que sea. Después tenemos Google, tenemos Meta, que también nos dan más informaciones, etcétera, etcétera. Si hubo un pequeño lapso en el momento de la digitalización, que tal vez tú tenías diferente información que yo, era cuando existía lo que se llamaba el first party data, que juntamos información. Ahora ya no existe más eso, ya se acabó. Entonces todas las informaciones son casi iguales, la tuya y la mía. ¿Qué es lo que cambia y qué es lo que es un insight? Es transformar esa información, sintetizarla más rápido que tú como competidor y adicionalmente con todos los valores que me van a hacer ganar. Ahora sí, hay una cosa que me diferencia entre vos y yo, que son: tú tienes diferentes productos que los míos, tu marca es diferente que la mía, los valores de marca son diferentes que la mía, los objetivos, y mi negocio es diferente. Yo puedo ser mucho más rentable vendiendo un producto y para ti es mucho más rentable vender el otro. Esa sumatoria de cosas es lo que hace hoy un gran estratega y un gran marketero. Decodificar las informaciones para tener insights relevantes y cruzarlas con lo que es mi marca
mi valor de marca. Cuando digo valor de marca no es solamente el valor marketero, sino mi valor de marca. Y justamente cuáles son mis puntos positivos en el negocio y hacia dónde los quiero llevar. Ok, ¿y cuáles son esas habilidades que crees que se necesita para tener justo, o sea, llevar toda esta data a algo como más certero para tu marca? Bueno, es una excelente pregunta porque, o sea, me parece que es la pregunta del millón hoy. Porque puedes tener muchísima información, ¿no? Pero si no sabes qué hacer con ella, creo que pues ahí hay un gran reto, por supuesto. Exactamente. Lo primero es lo que decía, entender que toda la información está disponible para todos. Y entender que por detrás de esa información hay personas, hay consumidores, hay puntos de ventas. ¿Por qué? Porque hasta te diría lo siguiente. Estamos en el medio de la transformación de las competencias de marketing. Hace un par de años atrás, no 800 años atrás, un par de años atrás eran las 4P de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Y éramos, que yo estaba en esa época también, éramos marketeros en donde nos enfocamos en construir la marca, el equity de marca, el valor, lo que significa, etcétera, etcétera. Ahora están las nuevas competencias, que son las competencias de performance, de cómo vender más, cómo tener más trazabilidad de la información, el storytelling, cómo conectar cada peso que invertimos a resultados. La competencia hoy lo que va a hacer a todos diferente es no ser ni 100% uno ni 100% otro. ¿Se entiende? Porque hoy, si yo tengo una gran marca como Vic, es muy diferente a alguien que comienza de cero. ¿Tá? ¿Por qué? Porque toda una persona que ve tiene todo el historial de lo que esa marca es y lo que significó. ¿Tá? Entonces es radicalmente diferente. Entonces hay que justamente combinar eso. Hay que combinar la construcción de marca con el performance de marca. Porque si solamente focalizamos en el performance de marca, en el futuro no vamos a tener marca. Y la marca es lo que nos va a diferenciar. Recordemos que la información está disponible para todos. Las herramientas están disponibles para todos. Meta está ahí, Google está ahí, Performance está ahí. O sea, todas las herramientas de performance están ahí. AI, todo está disponible. Todo está absolutamente disponible. Lo que nos va a diferenciar es construir un buen mix de marca, de lo que significa la marca para el consumidor, y que cada vez que estemos analizando las informaciones, y no vamos a entrar acá en cuáles son las mejores técnicas de analizar las informaciones, pero sí la competencia del CMO, marketero, gerente de marketing o lo que sea, de entender que por detrás de cada una de esas informaciones que analizamos hay una realidad, que es o un consumidor o un punto de venta o lo que sea, pero existe, no es virtual. Sí. Y eso lo tenemos que entender. Al final del día, con tantos datos, no se nos deben olvidar las personas, que creo que es lo más importante, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita que me platicas sobre todo esto, ¿cómo fue para ti esa transición, digamos, de, el marketing tradicional a este nuevo marketing digital, lleno incluso de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya de tantas herramientas que tenemos al día de hoy. ¿Cómo fue esa transición para ti? Mira, yo siempre fui una persona que me gustó buscar y estar estimulado por nuevas cosas. No es por nada que yo escogí una carrera internacional. No porque me gusta viajar, que me encanta viajar. Bueno, obviamente ese es un factor determinante. Pero no por eso, sino porque me gusta el desafío de conocer cosas nuevas. Cuando llegas a una cultura diferente, conoces cosas diferentes, los consumidores son diferentes, los hábitos son diferentes. Eso es súper enriquecedor. Pero regresando a tu pregunta, o sea, ¿cuáles son las cosas que en realidad hoy se necesitan y estamos enfrentando? Es lo siguiente, o sea, las competencias fueron avanzando, pero me voy a focalizar en los últimos 18 meses. Porque lo que cambió marketing en los últimos 10 años va a ser lo mismo que va a cambiar marketing en los próximos 10 meses, probablemente. Es una súper aceleración. Y diré una cosa, o sea, sobre inteligencia artificial, y voy a utilizar esto, inteligencia artificial, como no una metáfora, como una analogía de todo lo que quiero expresar con las nuevas competencias y las nuevas transformaciones. La inteligencia artificial no es lo que va a cambiar, no es el fin, es el medio. ¿Qué es lo que nos permite? Es una herramienta. ¿Qué es lo que nos permite la inteligencia artificial?
La inteligencia artificial nos permite, voy a dar un ejemplo de lo que yo mismo hice hace 4 meses atrás, nos permite hacer cosas que nunca imaginamos que podíamos hacer a nivel publicitario, a nivel creación de marcas, a nivel de performance, lo que sea. Ejemplo real. Nosotros tenemos, además de bolígrafos, encendedores, tenemos rasuradores. Y estamos pensando, ¿a quién vamos a rasurar con nuestro último rasurador que tiene 5 hojas y habla de performance? ¿A quién vamos a rasurar? ¿Quién es el personaje más icónico de México para rasurar? Empezamos por la lista de celebridades. Pero no nos dimos cuenta, y ahora viene la magia de inteligencia artificial, que podríamos rasurar a alguien mucho más conocido. Y rasuramos con inteligencia artificial a Pancho Villa y Emiliano Zapata. En el día de la revolución, la magia de la inteligencia artificial. Y lo que ocurrió ese chispazo. O sea, en 3 días ese video tuvo 12 millones de views. Y eso es lo que te permite las herramientas nuevas. Entonces, ¿dónde está la competencia? ¿En cuánto tiempo lo pudieron haber hecho? Lo hicimos porque desde el momento de la idea, y eso es otra cosa, del momento de la idea hasta la ejecución fueron aproximadamente 3 semanas. ¿Tá? Y eso es justamente, ahora regreso a las competencias del cambio. 1 es aprovechar todas las herramientas para nuestro objetivo, y sin perder el objetivo, sin creer que la herramienta es el objetivo. La herramienta es el medio para llegar. Yo quería decirle a todos los mexicanos que podíamos rasurar hasta los bigotes y las barbas más difíciles. ¿Tá? Eso era el objetivo. Pero utilicé la inteligencia artificial para hacer algo totalmente inédito y creador que me iba a diferenciar al competidor. El competidor tiene los mejores jugadores de fútbol, tienen un producto similar. Pero tiene un producto similar, pero fíjate, esto es un buen ejemplo de lo que estamos hablando antes. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo la misma información que mi gran competidor. La misma, exactamente la misma información. Tengo diferentes tipos de marca. La de él es más conocida y tiene más participación que la mía. La mía es conocida no tanto como la de él. Pero la mía tiene valores de ser más value for money, que es un buen costo-beneficio. Tenemos un buen performance. Y la de él contrata los mejores jugadores de fútbol, de básquet. Imposible para mis recursos, para mi tamaño de marca. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar? ¿Tratando de buscar el mejor jugador de fútbol? No. O sea, tengo la misma información, la analizo de diferentes maneras, la mezclo con los insights, mis business insights, donde yo voy a generar dinero y voy a generar diferenciación. Utilizo las herramientas, y ahora regresando a la pregunta de cómo hacer las cosas diferentes, utilizo las herramientas disponibles y hago cosas mágicas que me van a traer mucho mejor resultado que si trato de simplemente copiar y utilizar y no sacar insights a la misma información que todos tenemos. Si no, hubiese contratado a un jugador de fútbol más barato, sin tanta penetración, sin tanto impacto, hubiese tenido un impacto de este tamaño. Pero no fue así. Completamente. Y por ejemplo, Juan Pablo, ¿cómo fue para ti llegar al mercado mexicano? ¿No? Como dices, es un mercado diferente, es un mercado que tiene igual muchas particularidades, ¿no? ¿Cómo fue llegar para ti? Y justamente, ¿de dónde viene esta gran idea que me comentas de rasurar, ¿no? a Pancho Villa? O sea, que es una idea como, ¿de dónde salió esto? Mira, yo soy totalmente loco por los mexicanos, por México, por absolutamente todo. Okay. Es mi segunda vez que estoy aquí en México y la primera vez no fue que escogí, sino que vino una buena oportunidad y dije vamos a México y vamos a conocer México. Pero esta vez yo dije quiero regresar a México. ¿Y por qué quería regresar a México? Porque me parece un país apasionante que en los últimos años hizo una evolución a nivel de consumidor y de consumo enorme, y que justamente el consumidor aprecia la innovación y aprecia el divertirse y el pasarla bien. Es un público muy divertido. Es un público muy divertido y es muy positivo, y es muy agradable trabajar. Y ahora yendo al punto, no al consumidor, sino yendo a cómo fue esa idea, y también habla de competencia de marketing, es sabiendo escuchar. Okay. Y hay veces
que uno aprende a escuchar al consumidor y analizar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también uno tiene que aprender a escuchar a su equipo. Claro. Y esta salió literalmente de ni siquiera un brainstorming, vinieron a presentarme y yo cuando vi las cosas dije, no, esto no nos va a diferenciar, esto no va a ser una cosa disruptiva que va a gritar más alto que un competidor que tiene más recursos. O sea, yo necesito saber, así como en bolígrafos yo tengo más recursos que el competidor, en rasoneros tengo menos recursos que el competidor, entonces tengo que ser aún más innovador. Por supuesto. Y ahí justamente empezamos, o sea, hablemos de bigotes, hablemos de barbas y esas cosas, y así salió la idea. Okay. ¿Y cuál es el secreto ahí de un líder? Uh-huh. El secreto de un líder es escuchar, saber escuchar, tener la humildad de escuchar, y tener la potencia de darle todo ese, o sea, cuando tenés un equipo con potencial, unidad con potencial, de confiar y hacerle enorme. Okay. Nosotros en 3 semanas no tenemos tiempo ni de testearla, ni de hacer absolutamente nada. Lo que teníamos tiempo era de ejecutarlo con excelencia y de confiar en que todos los datos que teníamos nos iban a llevar al éxito. Okay. Y es eso básicamente la fórmula. O sea, aprovecharse, escuchar las competencias de tu equipo, Uh-huh. liderazgo mucho más situacional, Sí. lo que yo digo, aprovechar todas las herramientas disponibles en el mercado, AI, etcétera, y después finalmente hacer apuestas y confiar en lo que uno tiene y en el potencial de las ideas. Y así se transforma en cosas grandes. Y bueno, y también controlar mucho nuestra capacidad de errar. Okay. A mí me gusta decir, es una frase en inglés, no me gusta hablar mucho en inglés, pero es fail fast, Uh-huh. fail forward. Okay. En el siguiente sentido, o sea, hay que equivocarse rápido, pero hay que equivocarse hacia adelante. O sea, el principal error, el precio de la inactividad es más alto que el precio del error. Por supuesto. Aprendes. Aprendes. Y el principal error es no aprender del error. ¿Tá? Entonces, en este caso, ¿qué podría haber ocurrido? Hacerlo, que tenga 5.000 views, decir, Okay. o sea, ¿dónde la erramos? Pero ahí sabes lo que no tienes que hacer a la mejor, ¿no? Exactamente. Y ¿qué más puedes innovar? Dices, esto no funcionó, pero ¿qué más sigue? ¿No? Exactamente. Y así es que construís equipos más fuertes, equipos que confían en ellos. Y hoy, o sea, son campañas, o sea, que ya empezamos a recibir premiaciones. Y ese talento que tuvo esa idea, Uh-huh. o sea, es un talento que él también va a ganar mucho más confianza para en sus próximas campañas, etcétera, etcétera, seguir aportando. Y es eso la manera que se construyen las marcas y se construyen equipos también. Sí, y es tan importante esta parte de los líderes, ¿no? Al final del día son importantes y han cambiado muchísimo, ¿no? Antes teníamos estos líderes que no escuchaban, que todo lo que decían era cierto, y al día de hoy me vienes a contar esta parte de escuchar a tu gente, de ser creativo, de no tenerle miedo al error, y creo que eso es muy importante, ¿no? Me encanta eso, y bueno, antes de seguir como con esta conversación, me encantaría preguntarte y no olvidarme de esta pregunta hablábamos muchísimo también de los datos, ¿no? De esta parte de que todo el tiempo estamos estimulados con anuncios y demás en internet, ¿no? Pero háblame un poquito de cómo llegar a nuestras audiencias en un tiempo tan corto, ¿no? Al día de hoy tenemos, no sé, una capacidad de retención de 4 a 8 segundos, se habla más o menos, pero ¿cómo llegas a una audiencia que, digamos, en un tiempo tan rápido? ¿Cómo conectas con la audiencia de una manera tan rápida? Es una excelente pregunta y hay una de las competencias que yo creo que son súper importantes de hoy, que es la que yo llamo, hay que pensar en 2 segundos y en mudo. Ok. ¿Por qué? Justamente por lo que decías, el nivel de retención de las audiencias es de menos de 4 segundos. Y dependiendo de las categorías, o sea, puede llegar entre un 40 o un 60% de la gente que no escucha, solamente lo ve. Sí, también. Entonces, es como el principal, es la mala noticia para el marketero. Es, bueno, ¿sabes qué? Tu publicidad está buenísima, etcétera. Pero bueno, o sea... puedes tener grandes ideas, pero si grandes no conectas en 2 segundos. Es más, o sea, hace una semana atrás estamos viendo el nuevo comercial para un bolígrafo nuevo que estamos lanzando. Y justamente, después de verlo, dije, bueno, ahora en silencio, quítenle el sonido. Y párenlo a los 2 segundos. Vamos a ver qué ocurre, si entendemos y pasamos los mensajes principales. ¿Y por qué eso es importante?
¿tá? Y ahora voy a hablar de la audiencia. ¿Por qué eso es importante? Pensé lo siguiente. El otro día escuché una frase que para mí fue muy impactante. La cantidad de... ¿viste cuando vas pasando tu feed y roleas hacia arriba? La cantidad de metros que se rolea en promedio por día una persona es el tamaño, es la altura de la Estatua de la Libertad. Wow. Si eso lo ponemos en un edificio, son varios pisos. Sí, ahora me olvidé, el otro hice la cuenta, pero me parece que son, no sé, como 45, 50 pisos. Claro. Da lo mismo para este ejemplo. Entonces, cada vez que estamos haciendo publicidad, imaginémonos que mirá un gran edificio en el centro de esta ciudad y decir, mi publicidad es solamente una cajita de esas ventanitas de ese vidrio. Sí. Simplemente eso, por más que me duele en el alma, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, tenemos que tener la capacidad de hacer comunicación súper relevante, en silencio, en 2 segundos, etcétera, etcétera. Entonces, primero pensar en silencio y en 2 segundos. Y en esos 2 segundos tenemos que focalizar en que la persona le quite el silencio, le siga más que los 2 segundos y después le quite el silencio. Ese es el primer desafío. Pero siempre tenemos que mantenernos en los 2 segundos y en silencio. Pero lo que nunca podemos olvidar, y es la norma número 1 de hoy de pensar en ese edificio, en esa Estatua de la Libertad, es lo siguiente: frecuencia. Frecuencia. ¿Por qué? Porque vamos a seguir siendo siempre una ventanita dentro de ese gran edificio por día. Entonces tenemos que repetir nuestros mensajes constantemente, porque las personas siguen viendo todas las ventanitas todos los días, todo el tiempo. Entonces necesitamos frecuencia. Entonces siempre mi consejo es... Pero ¿cuánta frecuencia hablamos? También, ¿cómo no, digamos, hartar también a los consumidores, ¿no? Digo, que todo el tiempo estemos ahí con esta publicidad. ¿Cómo hay un límite acaso? No, o sea, yo diría que... No, claro que hay un límite de la frecuencia, pero en realidad el secreto no está en la frecuencia. O sea, hay que ver las cosas de 2 maneras. Y ahí vuelvo al marketero de performance y al marketero de construcción de marca. Y lo que los une muchas veces eso es el concepto de marketing, que es el funnel, es el embudo de la comunicación. Que es, para hacerlo de una manera simple y para decodificar esto de una manera simple, es en cada momento de contacto de la jornada del consumidor podemos tener diferentes materiales de contacto. ¿Tá? Entonces, ¿cómo haces para mantener una frecuencia alta sin cansar al consumidor? Es pensar en que no lo tenés que impactar con la misma pieza constantemente, con el mismo activo, pieza publicitaria o la misma cosa. Y ahí está el secreto, o sea, en cada momento de la jornada, si yo una persona ya conseguí convencerla de que pase los 2 segundos y que me escuche, la tecnología hoy y todas las herramientas hoy me permiten saber que eso ocurrió. Entonces la segunda vez que voy a impactar, le voy a comunicar siempre con la misma línea de mensaje, pero otra información adicional. Entonces, si yo la primera vez le impacté y le dije, este bolígrafo es para esto, o sea que es algo que te interesaba, buenísimo. La segunda vez, y voy a simplificar mucho ejemplo, es decir, y mi bolígrafo, ya que te convencí que es para esto y te interesa, esto es lo que lo hace diferente de los demás. Por esto, aquello. Y la tercera vez te va a hablar, no sé, del precio. Ahí te voy acompañando. Esa es la manera en que no hartas a los consumidores. Porque tenemos que pensar en lo siguiente. Hoy, una cosa súper importante, perdón interrumpir. Tenemos que pensar que la gente está tan cansada de los anuncios publicitarios que la gente paga para no tener publicidad. Paga. Y yo lo voy a decir abiertamente, o sea, yo soy de ellos. O sea, yo pago premium Spotify para no escuchar publicidad conscientemente. Pago premium YouTube para no escuchar publicidad conscientemente. Pago incluso ya en plataformas de streaming, ¿no? Exactamente. Y yo estoy esperando, o sea, Netflix ya dijo, en cualquier momento yo estoy esperando, o sea, para pagarlo, lo que hay que pagar. Sí. Entonces, o sea, hay que pensar en eso. Hay que pensar exactamente en eso. Y eso no quieren que les vendas. No. Entonces, ahí está el desafío del marketero. Muchos retos tiene el muchos retos, pero la frecuencia está en eso y no solamente pensar en el performance puro y crudo. Los influenciadores están para eso.
Otro tipo de publicidad están para eso, los eventos, estar en momentos de shows, en momentos en un bar, dentro de un baño, en lo que sea. O sea, hay que adaptar, ¿no? También todos hay que estos adaptar, contenidos. hay que adaptar para que el contenido sea mucho más orgánico y esté en el momento correcto. Porque tenemos que pensar, ¿qué piensan? Somos una ventanita, un edificio, en 2 segundos en silencio, y adicionalmente hay una predisposición a no escuchar publicidad. Sí. ¿Está? Entonces, ese es nuestro desafío. Ese es nuestro desafío y tenemos que utilizar todas las herramientas para eso. Es solo Muchísimo. eso. Nada más eso, ok, completamente. Oye, y por ejemplo, también me encantaría abordar también otra parte de ti, y pasando igual a otro tema un poquito. Háblame un poquito, me hablaste de tu trayectoria también, y investigando un poquito sobre ti, he visto también que has hecho algo un poquito de emprendimiento. Ajá. Me encantaría preguntarte sobre eso y no dejar pasar este tema que también me parece muy interesante. ¿Cómo equilibras este papel de líder, de CMO, y cómo exploras otras oportunidades también en la parte de emprendedor? Creo que también eso es un tema que me encanta y que tiene mucho sentido ahorita que contabas que empezaste en las finanzas y después en el marketing. ¿Cómo haces esta sinergia? Mira, primero, o sea, yo siempre tengo esa intriga de probar cosas nuevas constantemente. Sí, tiene sentido todo lo que Sí. Y emprendí la primera vez, y fue casi una casualidad, o sea, porque estaba en una situación y me dijeron, bueno, hay que emprender, y nada que ver con lo que era mi core de negocio, de lo que yo sabía. Era para hacer reportes de industria farmacéutica dentro de revistas especializadas. Y fue un súper éxito muy rápido. Y ahí yo me di cuenta que justamente una de las cosas que podía hacer era súper organizar mi tiempo y focalizar en donde realmente había que focalizar las cosas, ¿tá? Y traer valor agregado en donde yo podía traer valor agregado. Entonces, ¿cómo hice para balancear eso? O sea, yo soy súper riguroso con mis tiempos, extremadamente riguroso con mis tiempos. Entonces, o sea, cuando yo estoy en mi jornada, yo te diría que de lunes a viernes hasta las 4 de la tarde, o sea, yo estoy 100% focalizado en mi trabajo de líder de marketing, porque a mí me gusta eso, me gusta la corporación, me gusta crear marcas, me gusta trabajar con grandes marcas. Eso es lo que me gusta, lo que me da motor y me apasiona, ¿tá? Pero también me gusta crear y me gusta ayudar. Y lo que me di cuenta que ese tiempo que yo invierto todas las tardes los viernes por mes, y una mañana una mañana sí, una mañana no, de sábados. Ya perfectamente Sí. Y esa los utilizo para todas las inversiones que hice. Soy inversor ángel, que se llama. Entonces, o sea, entro muy temprano en las startups, en los negocios, etcétera. Y utilizo también un sábado por mes, uno de esos sábados, para todo lo que yo aprendí en mi vida, que soy muy agradecido a la educación que me dieron mis padres, a la educación que me dieron mis profesores, etcétera, a donarla y entregarla de vuelta para quien lo necesite, ¿tá? Y no estoy hablando, o sea, estoy hablando de donar tiempo no estoy hablando de caridad, etcétera, estoy hablando de quien realmente, o sea, pueden ser fundaciones, instituciones, etcétera. Lo hago mucho eso. ¿Y qué es lo que aprendí en esa jornada? Que donde hay que invertir es en personas. Y eso es lo que es el éxito, que es exactamente lo mismo que ocurre en el mundo corporativo. Lo que hace que seamos exitosos, o sea, que tengamos un equipo exitoso. Y es eso lo que más aprendo siempre, de ser un líder que construye equipos ganadores. Tanto cuando invierto en las personas, porque siempre yo invierto en las personas, no solamente en el líder, sino en las personas, cuanto en el mundo corporativo, que también es un mundo de personas. Ok, creo que totalmente tiene sentido con todo lo que me platicabas, y es muy importante esta parte, como dices, no olvidarnos de las personas, lo más fundamental. Entonces también me encantaría preguntarte, ¿qué ventajas y desafíos también pueden surgir al emprender mientras se trabaja en una corporación? O sea, ya me estás hablando un poquito del tiempo, ¿no? Pero obviamente también a veces ser multitask, como también lo llaman, también puede ser todo un desafío, ¿no? O sea, háblame un poquito también de esto. Sí, tenés razón, o sea, es un desafío. Y emprender en realidad lo que te trae es muchos learnings. ¿Por qué? Porque la vida del emprendedor
es una vida de una resiliencia estúpidamente elevada, o sea, porque ahí sí que es prueba-error, prueba-error constantemente. Entonces, yo aprendo mucho de lo que ocurre en las startups y me ayuda a mí a acelerar mi proceso de inmersión en todo el nuevo mundo, etcétera. Entonces, si me preguntas muchas cosas de las que sé hoy y que me ayudaron a mí como líder a transformarme más rápidamente en el mundo, en la digitalización del mundo, y yo más que decir digitalización, a mí me gusta hablar de la evolución de tecnología del mundo más que digitalización, fue el mundo de startups. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, una startup. Yo invierto en una startup que es una compañía de belleza que tiene productos dermatológicos, etcétera. Pero somos 100% nos basamos en performance, en media de performance, súper focalizado en ROAS, porque la competencia es sobre eso. No es sobre construir, o sea, claro que es sobre construir una marca, pero siempre se inició sabiendo que nunca iba a ser una marca tan potente como cualquier marca de Unilever, L'Oreal, etcétera, Beiersdorf, lo que sea. Entonces, que la competencia iba a ser mucho más eficientes y tener un equipo totalmente focalizado en performance. Y aprendo mucho de ese equipo, mucho, porque respiran performance y generan, literalmente, o sea, generan 50, 60 contenidos semanalmente y optimizan y lo rehacen y lo optimizan, etcétera. Y eso tienen un ROAS, que es un índice de medición de resultados, de 7, 8 veces, que es altísimo. Es altísimo. Entonces, aprendo de esos modelos. Aprendo mucho de esos modelos y aprendo mucho de esas personas. Sí, exacto, ¿no? O sea, has aprendido de las mejores empresas, de las más grandes empresas, pero no hay que olvidarnos que también podemos aprender muchísimo de estas pequeñas empresas, ¿no? Todo el valor que te dan, toda la energía y todas las ganas. Yo he entrevistado a varios emprendedores y también toda la gana que te transmiten de seguir con su emprendimiento, de seguir con su empresa es maravillosa. Entonces, me encanta también esa parte. Y precisamente también ahorita hablando un poquito de esto, ¿qué es lo que te lleva a ti a invertir en una empresa? ¿Qué te llama la atención? O sea, no sé, el enfoque, el mercado. Háblame un poquito de esto. Mira, a mí lo primero que me llama la atención nuevamente son las personas. Es principalmente las personas. Pero bueno, o sea, yo tengo que generar valor agregado para ese lugar. Entonces tiene que ser algunos expertise que yo tenga. Entonces, o sea, invierto mucho en productos. O sea, como te decía, productos de belleza, etcétera. Y invierto también, o sea, en tecnología que involucre toda la parte de performance y principalmente, o sea, me focalizo mucho en algo que es una expertise, que es performance social. Entonces, todo lo que involucre herramientas de optimización de inversiones, no sé, en influencia, por ejemplo, es una startup que estoy invirtiendo ahora. Otra startup que estoy invirtiendo ahora es un aplicativo sobre crear comunidades sociales específicas para que se comuniquen mejor entre ellos, etcétera. Entonces, creo mucho en este momento, o sea, no solamente en el poder de la influencia, como te decía, o sea, el marketing es un mix, entonces la influencia para mí es algo súper relevante. Creo mucho en eso y creo mucho en la creación de las comunidades. Entonces, hoy por hoy estoy muy focalizado en la creación también de comunidades. Entonces, por eso estoy invirtiendo en ese tipo de cosas. Creación de comunidades, aumento de performance, o sea, de eficacia de inversión en lugares en donde no hay tanta trazabilidad, como el mundo de influencia, y en productos. Pero hoy te diría que soy muy tentado, o sea, gracias a Dios, o sea, conocí muchos talentos en el mundo de startup y hace poco, o sea, bueno, la persona ni sabe, o sea, pero me están diciendo que están en una rodada de inversiones y yo veía tanto talento en la persona y era un segmento totalmente que nada que ver con lo que yo sabía, que estaba muy tentando decir, ¿será que entro? O sea, ¿será que digo que quiero entrar, etcétera? Pero trato de evitar las tentaciones porque también el foco y la priorización es súper importante. Ser prudente también en esa parte, ¿no? Y para ir cerrando un poquito, Juan Pablo, me gustaría mucho que nos contaras cómo también esta parte de emprendimiento,
mezclada con tu parte de liderazgo, ¿cómo esto afecta a la productividad y cómo afecta a tu liderazgo dentro de tu equipo de trabajo? ¿No? Me hablas muchísimo de las personas y de todo lo que aprendes, ¿no? De todo lo que haces. Háblame un poquito cómo es esta sinergia y cómo lo transmites a tu equipo de trabajo. Mira, te voy a decir 3 cosas sobre eso. 1, así como en Amazon dicen el todos los días es el día cero, okay. Yo creo que como marketero una de las cosas que trato de transmitir siempre es que siempre veamos todas las cosas por primera vez. Okay. ¿Y qué significa eso? Eso es un desafío, pero que transmito mucho a mi equipo. Y es un desafío que yo me pongo constantemente. Voy a hacer un ejemplo que hace poco vi. Es cuando esas manchas, esos dibujos de tinta que nos hacían en test psicológicos, que de repente lo ves y decís, bueno, ¿qué ves? Y uno ve un árbol, el otro ve otra cosa, hasta que te dicen, no, acá hay una vaca. Y a partir de ahí solamente ves la vaca. Cambia la perspectiva. Nunca más ves otra cosa, nunca más viste ni el árbol, solamente ves la vaca. Eso es lo que pasa cuando nosotros trabajamos en construcción de marcas. Cuando vos ves una cosa y te dicen esto es esto, la primera vez perdiste la visión. Entonces, justamente tratar de ver todas las cosas por primera vez, porque de esa manera vamos a entender mejor al consumidor, porque el consumidor ve las cosas por primera vez siempre, y vamos a poder ver las oportunidades, porque las informaciones todo el mundo las lee, pero nosotros siempre entramos con un bias de confirmar algo que nosotros tenemos en la cabeza. Entonces hay que cuidar un poco eso. Entonces, construir eso, por un lado. Okay. Por otro lado, el segundo punto es construir equipos y liderar por situaciones. Y cuando digo situaciones es, tú estás en un nivel de desarrollo determinado o otras personas están en otro nivel de desarrollo que no tiene nada que ver con las competencias. O sea, si yo tengo un trato mañana para trabajar en Big, puedo ser la persona más talentosa, la mejor marketera del universo, pero no conocer la categoría, no conocer los procesos de la compañía, etcétera, vas a estar en un nivel que necesitas más coaching. Eso es algo que hago mucho situacionalmente. ¿Tá? Y tercero, eso es para cuidar de las personas, o sea, cuidar que, el primero es para cuidar que yo pueda extraer como líder lo mejor de todas esas personas para que constantemente, por eso digo, ver las cosas por primera vez y puedan extraer los mejores insights, etcétera, etcétera. El segundo es poder guiarlos lo mejor posible, ¿tá? Y construir un gran equipo en ese sentido. Eso es un líder, una guía. Exactamente. Y el tercero es mi autocuidado para que yo esté súper bien y esté súper focalizado. Y en eso focalizo en 2 cosas. Primero, en la priorización. La priorización de todo, ¿tá? Entonces yo soy una persona súper positiva, pero cuando hablo de priorización siempre empiezo por lo negativo. ¿Qué voy a decirle que no? Porque ahí está el priorizar, no en las cosas que decir que sí o que debo decir que sí más o menos. ¿Qué debo decir que no? Y el decir que no es muy poderoso. Entonces, ¿qué debo decir que no? Y después en cuidarme, entonces, o sea, ahí siempre le digo a todo el mundo y a tales startups y a todos los más jóvenes que están comenzando, que cuando, no sé, de repente estamos teniendo un call y por time zone yo me doy cuenta que son las 11, 12 de la noche y los chicos se tienen que ir a descansar. Entonces, no, porque, o sea, el descanso y el cuidarse también ayuda al cerebro a procesar mejor. Entonces, o sea, yo tengo toda una alimentación súper arreglada, una actividad física súper arreglada, etcétera, etcétera. No porque me guste estar bien solamente físicamente o espiritualmente, etcétera, etcétera. Porque eso ayuda a que las conexiones cerebrales funcionen mejor para poder ver las cosas por primera vez, analizar todos los datos, etcétera, 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 y todos los desafíos. Nosotros tenemos que estar, hoy en día, con todos los que hablamos de los desafíos, tenemos que estar muy atentos y muy alertas. Y por eso hay que cuidar de todas esas partes de uno. Y estimulo mucho que eso lo hagan toda la gente que está conmigo, hacia arriba, hacia abajo, pares, etcétera, etcétera. Estimulo mucho eso, el cuidado personal. Excelente, porque sí, creo que totalmente, si estás bien tú puedes también ayudar a muchas personas, puedes contribuir muchísimo y aportar a las personas, que es todo lo que tú me comentas. Entonces, Juan Pablo, finalmente me encantaría que le dieras alguna reflexión final a nuestra audiencia, un mensaje que les quieras transmitir, acá no sé, a la cámara, por supuesto, si quieres, algo que les quieras contar con todo esto que hemos hablado. Me he olvidado que estamos con la cámara. A veces nos olvida. No, te voy a seguir viendo a ti, o sea, después, o sea. Un gran mensaje para mí es
focalicen en las prioridades. Sepan cuáles son sus prioridades y los que los va a llevar a el próximo lugar a donde quieren llegar. Prioricen y cuídense y usen mucho su cuerpo y su mente, porque eso es algo que no se lo va a cuidar nadie más que ustedes. Y eso es lo que necesitan para llegar a su próximo paso. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Es una gran reflexión. Me encantó el día de hoy platicar contigo y que nos contaras todo esto. No solamente si eres un líder, creo que cualquier persona debe trabajar bajo estos ejes. Me parece totalmente increíble. Los vamos a poner en práctica seguramente. Entonces, te agradezco muchísimo que el día de hoy hayas estado aquí con nosotros, aquí en la cabina, que nos hayas compartido todo esto. Creo que sin duda podemos seguir teniendo más y más capítulos de todo esto. Pero te agradezco el tiempo que estuviste aquí. Así que también le agradezco muchísimo a toda nuestra audiencia que nos está viendo. No olviden visitar el canal del Economista, el Economista TV en YouTube, para ver también este podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto. El Economista, podcast.